Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes y a los que nos están acompañando por primera vez en este webinar. Mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez y soy el coordinador del ejercicio de mercado en México. Tengo el placer aquí de estar acompañado por el subdirector de Políticas de Mitigación de Semarnat, Víctor Escalona, así como de Eduardo Piquero, el director de México CO2. Y bueno, pues sin más preámbulos, te doy la bienvenida y si quieres comenzamos. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a la audiencia que tenemos. Mi nombre es Víctor Escalona, ya me presentó Fernando. Soy parte del equipo dentro de Semarnat que está trabajando este tema de mercados de carbono dentro de la propia Secretaría. Y bueno, la presentación, si le puedes dar la siguiente. El título es Política de Mitigación y de Precios al Carbono en México. Entonces es un recorrido un poco pues, breve, conciso sobre los planes y políticas que tenemos en la Secretaría, y con eso para dar introducción a ya la presentación de México CO2. Para empezar, bueno, sí me gustaría dar un poquito las causas, las razones por las cuales lo que estamos haciendo, tanto en Semarnat como México CO2, es de suma importancia. Para quien no lo sepa, el cambio climático es uno de los problemas globales más importantes que enfrenta la humanidad en su conjunto. Es un problema global. La fotografía que estamos viendo es una fotografía infrarroja en la que podemos observar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué es importante que notemos este dato? Bueno, pues porque el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que es emitido principalmente por la combustión de combustibles fósiles y por muchos procesos industriales, y su aumento, el aumento de la concentración del mismo en la atmósfera provoca que la atmósfera y el planeta se caliente. Por ahí tenemos un ruido. Si pudieran hacernos el favor todos de desactivar sus micrófonos y sus cámaras, se los agradeceríamos, por favor. Continuamos. Esta medición de 404 partes por millón en julio de 2016 y el último dato que tengo de abril de este año es de 412, pues muestra cómo esta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha ido en aumento. Simplemente para que lo tengan en cuenta, antes de la revolución industrial, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera eran de alrededor de 250 partes por millón. ¿Qué es lo que causa este aumento de concentración? Permítanos un segundo, por favor. ¿Qué es lo que causa este aumento de la concentración del dióxido de carbono? El aumento de la temperatura. Esta gráfica es elaborada por los expertos del IPCC, que es un panel intergubernamental, es el brazo técnico de Naciones Unidas para evaluar todos los impactos del cambio climático. Y el aumento global que este panel ha logrado medir de 1901 a 2012, pues es de alrededor de 0.85 grados centígrados ya registrados. Y podemos observar en la gráfica principalmente los lugares en donde el aumento ha sido mayor, que son los lugares en color morado, pero también en rojo podemos observar un aumento. ¿Cuáles son las medidas a nivel global que podemos tener o que los países alrededor del mundo hemos tomado para enfrentar este problema? Bueno, pues el principal es el Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015 por 195 países, miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Este acuerdo busca limitar el calentamiento global a través del control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, intentamos limitar pues el mayor impacto, que es el aumento de temperatura, a través de su principal causa, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el objetivo del acuerdo? Mantener la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados. Esto es en relación a la lámina que les mostraba de que ya tenemos un aumento de 0.85. La meta del acuerdo es no rebasar los 2 grados centígrados, y también está en el acuerdo que los países
pues tendremos o somos responsables de hacer todos los esfuerzos necesarios para no rebasar el 1.5 grados. Más de 2 grados, la ciencia nos dice que tendremos impactos irreversibles, impactos económicos muy fuertes en todas las regiones del planeta y principalmente pues lo que nos atañe en el caso de México, pues muchísima pérdida económica y desplazamientos de población debido a las condiciones que pudieran cambiar. ¿Qué forma legal tiene el Acuerdo de París? Bueno, es un acuerdo legalmente vinculante, es decir, los países al ratificarlo tienen la obligación de cumplirlo. La decisión que lo acompaña y los objetivos nacionales que cada quien se compromete, esos no son impuestos sobre nosotros, cada país los decidió. Por eso es que se llama una contribución nacionalmente determinada, porque cada país decidió cuánto iba a contribuir a este acuerdo. Es decir, no es un comité el que nos impuso cierta obligación, nosotros como país fuimos quienes lo decidimos. También el acuerdo tiene un mecanismo de revisión de los compromisos de cada país, y este sí es jurídicamente vinculante, es decir, si un país ya se comprometió a algo y ratifica el acuerdo, pues está obligado a cumplirlo. Reducción de emisiones, 187 países que forman la convención entregaron ya compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático. Son estas contribuciones que mencionaba. Entran en vigor en 2020 y son revisables cada 5 años. Es decir, cada país puede cambiar su compromiso siempre y cuando sea más ambicioso. No se vale echarse para atrás o meter reversa en algún compromiso. Lo que sí se vale es ser más ambicioso. Y bueno, la revisión de los compromisos cada 5 años, y aquí es donde se menciona que será a la alza, es decir, si yo voy a revisar, si me voy a comprometer a nuevas cosas, siempre será con mayor ambición. Y bueno, la posición de México a la hora de negociar el Acuerdo de París. México apoyó y buscó la inclusión de los mercados de carbono en el acuerdo. ¿Por qué? Bueno, más detalles sobre los instrumentos de mercado se verán obviamente durante el ejercicio, pero una de las principales razones es porque es uno de los instrumentos con el que se puede lograr reducciones de manera más costo eficiente, de menor costo para la economía y con menores impactos para el crecimiento del país. El Acuerdo de París, entonces, si bien no menciona mercados de carbono directamente, sí menciona en su artículo 6 un apartado de enfoques cooperativos. Los países pueden utilizar este enfoque de cooperación voluntaria en la implementación de sus contribuciones. Las siglas NDC son contribuciones nacionalmente determinadas en inglés. Y la cooperación que utilice ITMOS, que quiere decir resultados de mitigación de transferencia internacional, pues deberán incluir una serie de criterios como son integridad ambiental y transparencia. Los ITMOS aún no se definen, las negociaciones de los detalles del Acuerdo de París continúan. Se espera que para el próximo año, hacia finales, estos detalles puedan ser ya definidos, así como el mecanismo que supervise las transferencias y garantice la mitigación global. Es decir, que si un país se compromete a reducir X cantidad de emisiones y para el año 2030, que es el periodo de cumplimiento, se encuentra en la situación que no ha logrado cumplir sus metas, puede recurrir a estos instrumentos junto con países que tengan, digamos, mitigación de más que puedan transferirles a los otros países, obviamente a través de una transferencia económica. Entonces, este es como se establecen los mercados de carbono en el Acuerdo de París a través del artículo 6. Faltan muchos detalles por definir y pues México está pues muy activo en las negociaciones. Ahora bien, ¿qué política en México hay sobre la fijación de precio del carbono? Ya vimos qué políticas internacionales existen. Al nivel nacional, bueno, tenemos como base de toda nuestra política de cambio climático la Ley General. Tenemos también la contribución determinada a nivel nacional para el Acuerdo de París que México ratificó y fue ratificado por el Senado de la República, y el decreto promulgatorio por parte del Ejecutivo se dio el año pasado. Tenemos también, a través de la Ley del Impuesto Especial de Productos y Servicios, el impuesto al carbono. Derivado de la Ley General de Cambio Climático, tenemos el Registro Nacional de Emisiones, que nos permite tener pues una base de datos de las emisiones de prácticamente todas las empresas del país que superen los umbrales y que cumplan los criterios del mismo reglamento.
Y bueno, la política que ahorita nos atañe es el mercado de carbono. Es una política que tenemos en planeación. Se ha anunciado que es una política en la que estamos trabajando y obviamente en conjunto con todos los sectores. Esta gráfica que vemos es el compromiso del país de reducción de emisiones. Una disculpa que está en inglés. Baseline se refiere a la línea base de emisiones que se proyectó en 2013, que eran los últimos datos con los que se contaban cuando se realizó esta contribución. El trabajo para realizar la contribución en México ocurrió en 2014, principios de 2015. Entonces se calculó una línea base y se estimó que para 2030 íbamos a llegar hacia esta cantidad, y nuestra contribución está en reducir las emisiones respecto a esa línea base. Es decir, las emisiones del país pueden seguir creciendo y estimamos que para 2026 pudiéramos llegar a un pico de emisiones y a partir de ahí irlas disminuyendo. ¿Por qué hay dos caminos? Uno es por el compromiso no condicionado de reducción de emisiones, es digamos el menos ambicioso de todos. ¿Por qué? Porque son esfuerzos, es un camino que nosotros como país podemos hacer por nuestra propia cuenta, con nuestros propios recursos. Y existe otra trayectoria más ambiciosa, que significa, es una contribución condicionada. ¿Condicionada a qué? Bueno, condicionada a que exista un mecanismo internacional de transferencia de reducciones de emisiones, a que exista financiamiento por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo como el nuestro, y transferencia tecnológica, entre otros, ¿no? Pero sí hay dos compromisos. Uno, no condicionado, que es al que nos comprometemos nosotros, y no condicionado al que pudiéramos llegar de cumplirse estos criterios. Como parte del impuesto, nosotros podemos observar en esta gráfica el monto del impuesto de carbono que tenemos en México. Se ve muy pequeño, pero con gusto después podemos compartir la fuente donde obtuvimos esta gráfica. México se encuentra, pues, el impuesto mexicano se encuentra en el extremo izquierdo, con un monto muy pequeño. Está alrededor actualmente al tipo de dólar entre 2.5 y 3 dólares la tonelada de carbono. Si bien en la ley no está escrito sobre estos términos, sino sobre el contenido de carbono de los combustibles, al hacer la traducción a emisiones, más o menos esta sería la cantidad. Si nosotros observamos, nos vamos hacia la derecha, podemos observar los precios de carbono en otros lados. No puede ser a través de un mercado de carbono o impuestos. Incluso llegar al extremo, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Que está pues por arriba de los 100 euros la tonelada. En relación al precio del carbono, bueno, ya revisamos el impuesto. ¿Y qué otros hitos hay sobre el precio del carbono en México? ¿Qué más ha sucedido? Bueno, pues México es socio del Carbon Pricing Leadership Coalition. Es una coalición internacional de países y empresas líderes en el mundo, en el que se expresa el compromiso y obviamente el espaldarazo a estas políticas de fijar un precio al carbono, pues para poder sobre todo ponerle un precio a las externalidades. ¿Cuál es la externalidad principal del carbono? Bueno, pues el calentamiento de la Tierra. El presidente Peña Nieto y otros jefes de Estado lanzaron el Carbon Pricing Panel. ¿Quiénes pertenecen a este panel? Bueno, pues está Angela Merkel de Alemania, está Michelle Bachelet de Chile, está el gobernador Brown de California, por ejemplo, y bueno, también el presidente Peña es parte de este panel. México, Canadá y Estados Unidos emitieron una declaración en tiempos, pues sí, de Obama, pero ya estaba Justin Trudeau al frente del gobierno de Canadá. Una declaración de líderes de América del Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente. México también emite una declaración conjunta con los gobiernos de las provincias de Ontario y Quebec de Canadá para colaborar en mercados de carbono. México el año pasado anuncia, junto con México CO2, el lanzamiento del ejercicio de mercado, que es el motivo por el que estamos aquí. Y bueno, Semarnat también ha anunciado, está en planeación el sistema de comercio de emisiones, y que esperemos entre en implementación el siguiente año. Este es un mapa del estatus de los sistemas de comercio de emisiones en el mundo. Podemos observar todos los países que tienen ya un sistema, son los que están en el verde, digamos, más oscuro. Hay países que ya tienen un sistema en planeación,
y hay países que lo tienen en consideración como nosotros, como Chile, como Colombia, como Brasil. Colombia no viene ahí, pero ya a principios de este año, a través de su ley, están considerando también un mercado de carbono. Y bueno, China, la principal economía del mundo, estará lanzando también el próximo año, ahorita tiene 7 pilotos, y el próximo año estará lanzando el que será su mercado de carbono nacional, y será, bueno, el mercado de carbono más grande a nivel mundial, superando el de la Unión Europea, sobre todo por el volumen de transacciones y la cantidad de emisiones que pudiera cubrir. Entonces no estamos solos, no es una política que se haya ocurrido en una universidad, en una oficina de gobierno, es una política que está siendo implementada por las principales economías del país, aquellas que son responsables con el cambio climático. En Estados Unidos, si bien observamos que está en blanco, estamos viendo también que California, que es el estado con mayor responsabilidad ambiental de la Unión Americana, tiene un sistema de comercio de emisiones en vigor. Entonces, simplemente este mapa es para mostrar que es una política internacional que ha sido probada en la Unión Europea desde 2005, tienen en operación el suyo, y bueno, la idea es subirnos al barco y ser responsables también con nuestro planeta. ¿Cuál es el roadmap que tenemos en Semarnat para el sistema de comercio de emisiones? Bueno, como les comentaba, en 2016 se hizo el anuncio en conjunto con México CO2 del anuncio del ejercicio de mercado, el cual se llevará a cabo entre 2017 y 2018, al mismo tiempo que diseñamos la regulación para un piloto ya formal de emisiones, ¿no? El reglamento será publicado el siguiente año, junto con el diseño del mismo. Y bueno, la fase piloto se tiene pensado que transcurra de 2018, antes de que acabe esta administración, y que termine hacia finales de 2020. Antes de que termine 2020, antes de que termine esta fase piloto, revisaremos el reglamento, veremos qué funcionó, qué no funcionó, adaptaremos lo que haya que adaptar, incluiremos más sectores, es la idea, para que a partir de 2021, al mismo tiempo que el Acuerdo de París entre en vigor, podamos iniciar con una fase 2 ya formal. Simplemente para comparación y sobre todo por la cercanía y la colaboración que tenemos con estas provincias de Estados Unidos estados de Estados Unidos y provincias de Canadá, en Quebec en 2017 están participando 120, ahí no debería decir instalaciones, debería de decir compañías, 120 compañías que representan 143 instalaciones y que abarcan más o menos 61 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En California hay 700 instalaciones participantes que representan a 516 empresas con un volumen de 370 millones. En México estos datos obviamente son preliminares, nadie vaya a considerarlos como absolutos verdaderos, son preliminares. Estimamos que el mercado pudieran participar entre 400 y 500 instalaciones, representando pues a un menor número de empresas. Sabemos que muchas empresas cuentan con varias instalaciones, y el volumen del mercado pudiera estar entre los 300 y 400 millones. Pudieran ser menos, pudieran ser más, el piloto pudiera ser una cantidad bastante menor, pero obviamente esperamos que para la fase 2, iniciada en 2021, pues podamos contar con el mayor volumen de emisiones, que el mayor volumen de emisiones de este país pudiera tener un precio, sobre todo para poder cumplir de la manera más costo eficiente nuestros compromisos internacionales. Ahí está la nota, con cifras tentativas, para el caso mexicano, para el caso de Quebec y California sí son pues los datos de 2017. Bueno, los siguientes pasos que tenemos, pues obviamente es el ejercicio del mercado, que se llevará a cabo de 2017 a 2018, y al mismo tiempo es la elaboración del instrumento legal para el mercado de carbono, o sistema de comercio de emisiones, se puede conocer de las dos formas. Entonces, obviamente, para la elaboración del mercado no es algo que nosotros estemos elaborando por nuestra cuenta. Obviamente estamos haciendo estudios, obviamente estamos haciendo análisis, estamos analizando los datos que las empresas ya han reportado al Registro Nacional de Emisiones para los años 2014, 15 y 16, junto con los inventarios nacionales que realiza el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pero este no es un instrumento que nosotros queremos diseñar solos, es un instrumento que queremos diseñar
pues en conjunto con ustedes, con el sector privado. Queremos que participen en este diseño, y obviamente el ejercicio de mercado de carbono pues nos va a permitir que todos estemos hablando el mismo lenguaje. No es lo mismo llegar a una negociación sin saber de qué estamos hablando, o entendiendo, a lo mejor teniendo por ahí algunos malentendidos. Entonces este ejercicio nos va a permitir tener cancha pareja a todos, saber de qué estamos hablando, para poder tener una mejor discusión a la hora de diseñar pues el reglamento, ¿no? Es importante mencionar que sí estamos pensando para el próximo año iniciarlo en una fase piloto, y este piloto pues nos permitirá todavía tener una mayor experiencia, tener lecciones aprendidas, adaptarnos a las necesidades tanto de ustedes como de los compromisos que tenemos, y podamos tener una fase formal posterior pues muchísimo más robusta, y que no solamente logre cumplir las metas, sino también ayude al desarrollo sustentable de este país. Y bueno, ese es el fin de la presentación. Le dejo la palabra a Fernando. Bueno, creo que las preguntas, ¿está bien que lo tomemos ahorita algunas? Si quieres, en este momento podemos tomar algunas de sus preguntas. Pueden ponerlas en la sección del chat, y aquí Víctor pues amablemente nos hará el favor de irlos respondiendo conforme nos vayan llegando. Si nos pueden dar un minuto para juntar las preguntas, las comenzaremos a responder a la brevedad posible. Gracias. La primera pregunta que nos llega es si el piloto será obligatorio. Ok, es muy buena pregunta. El reglamento o la regulación, el instrumento legal que estamos diseñando, que queremos trabajar también en conjunto, obviamente reflejará quiénes participarían en este piloto, y obviamente pues al ser un instrumento legal, quien esté dentro de este piloto, pues la participación sería obligatoria. Si no, no hay manera de que un piloto pudiera funcionar de manera voluntaria. Por otra parte, Jesús Hernández nos pregunta ¿cuál es el escenario para las transnacionales en este sentido? El mismo que para las empresas nacionales, mientras se esté dentro de los sectores que vayan a estar bajo la regulación, que se cumplan los requisitos de emisión. Por ejemplo, en el RENE tienen la obligación de reportar a aquellos que emitan más de 25,000 toneladas que pertenezcan a alguno de los sectores del RENE. Para el mercado no estamos pensando, por supuesto, incluir a todos los sectores del RENE, incluiremos a los más importantes, y el umbral posiblemente permanezca en 25,000 toneladas, posiblemente no, es parte del análisis que se está realizando, pero será el mismo, ¿no? Empresas con actividad en México, con emisiones en México, estarán en posibilidades y en virtud de participar en este mercado. Muy bien. Eduardo Marrón nos pregunta si existe alguna limitación al tipo de industria. Si te refieres al ejercicio de simulación, creo que esa pregunta podría ser para después. Si es para el piloto, bueno, nos falta definir todavía los sectores, ¿no? Sobre todo la cobertura de este instrumento. Tanto sectores a cubrir como qué tipo de gases queremos cubrir. Hay una gran variedad de gases de efecto invernadero. No sabemos todavía si vamos a cubrir todos o solo algunos para mantenerlo simple. Y asimismo los sectores pues aún no están decididos. Muy bien. Orlando Arauz nos pregunta, bueno, tú nos diste unos ejemplos de precios del carbono a nivel internacional, pero ¿de qué dependerá la variabilidad del precio del carbono en México con respecto a otros países? Bueno, en primer lugar, al tratarse de un mercado, quien decide el precio del carbono, pues es el mismo mercado, oferta y demanda. Es decir, empresas cuya circunstancia les permita desarrollar inversión para mitigar sus emisiones, tendrán que hacer,
calcular cuánto les cuesta hacer dichas inversiones y al final cuánta mitigación, cuántas toneladas pudieron reducir con dichas inversiones. Ustedes con esos datos podrán obtener un costo de reducción que ve reflejado en precios por tonelada de carbono reducido, y obviamente si ese precio por tonelada de carbón reducido resulta menor al precio de mercado del mercado de carbono, pues obviamente esa inversión es más que rentable. Si por el contrario su empresa resulta que la inversión o la posibilidad de inversiones resulta en un precio más alto que el precio del mercado, bueno, pues es una inversión que no es rentable en este momento. Entonces convendrá más recurrir a reducir emisiones a través de la compra de créditos de carbono de una empresa a la que le resulte más barato. Por eso este es el principio de costo-eficiencia. Van a reducir los que les salga más barato reducir emisiones y van a ser compradores de créditos aquellos a los que les salga más caro. Entonces el precio lo decide la oferta y la demanda. Obviamente hay muchos, digamos, instrumentos en los que el regulador puede intervenir para que el precio no sea muy alto, no sea muy bajo, para incentivar la inversión en tecnología limpia y eficiente, como pueden ser precios piso, precios tope, o simplemente lo que hace el Banco de México cuando la moneda se está devaluando. Uno de sus instrumentos es recoger dinero circulante. Entonces esa es una de las maneras en las que se puede regular los precios. Ambos instrumentos funcionan en el mundo. California y Quebec, por ejemplo, cuentan con un precio piso y un precio tope, y hay otra serie de instrumentos en los que se puede intervenir, pero realmente el precio pues lo decide el mercado. En este sentido, también Benjamín pregunta cómo se calculó el precio por tonelada de carbono en la gráfica que presentaste de México en comparación con los otros países. Ok, hay una manera de hacerlo. El impuesto al carbono en México está dado por ejemplo, para la gasolina en centavos de peso por litro. Lo que se hace es ver cuántas emisiones tendrá un litro de gasolina, cuánto dióxido de carbono emitiría ese litro, y pues se hace la conversión directa. Tenemos pesos por litro, y al tener emisiones podemos obtener el precio. Cada combustible tiene precio distinto. No sería lo ideal sería que todos los combustibles tuvieran el mismo precio por tonelada de carbono emitido, pero no es así. Por ahí hubo, a la hora de que esa ley pasó por el Congreso, pues hubo por ahí cambios, hubo ajustes de los propios legisladores, y por ejemplo quedó exento el gas natural, ¿no? El gas natural no está pagando este impuesto, después se exentó el gas LP, y bueno, cada combustible tiene un precio distinto. Por eso es que varía desde combustibles con un precio de 90 centavos la tonelada, hasta combustibles que pueden tener alrededor de $3, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo del combustible. Anthony Lozano pregunta si está incluido el sector de residuos y específicamente en gases HFC y HCFC. Mira, están incluidos el sector residuos y el reporte de gases fluorados en el reglamento del Registro Nacional de Emisiones. Es decir, si yo tengo emisiones de este tipo de gases o pertenezco también al sector residuos, pues deberé estar reportando. Por ejemplo, el sector residuos, aguas residuales debería estar reportando desde 2015, la CUA 2000, que inició reporte en 2015, pero que correspondía a datos 2014. Pero el sector, por ejemplo, de residuos sólidos estará reportando hasta 2019, porque estarán reportando datos de 2018. Así viene en un transitorio del reglamento. Para el mercado no está decidido quién va a participar. Simplemente para comentarles, me parece que en los principales mercados, no voy a decir que ninguno, pero en los principales mercados de carbono, el sector residuos no es un participante obligado, es un proveedor de reducciones de emisiones, como lo es el sector forestal, por ejemplo. Muy bien, nos llegan dos preguntas, una de Iris Rosas y otra de Arturo, que tienen que ver más con la simulación, de las que les voy a platicar más adelante, pero brevemente Iris pregunta qué avance tiene la simulación. Bueno, apenas estamos en la fase de comienzo de la simulación, todavía no la comenzamos, pero ya daré más detalles más adelante. Y sobre cuántas empresas o sectores hay confirmados para el ejercicio de mercado, que pregunta Arturo, también daré los detalles más adelante. Sin embargo, Paola del Río quisiera saber qué sectores se van a incluir en el piloto o si son los mismos que se incluirán en el ejercicio de simulación.
No, para nada. El ejercicio de simulación creo que es un ejercicio mucho más abierto, en el que está abierto prácticamente a todos los sectores a que participen, a que conozcan. Es un ejercicio de aprendizaje, de formación de capacidades. En el piloto, como digo, los sectores que participarán en el piloto deberán estar en el reglamento, y dicho reglamento aún no se deciden qué sectores van a participar. Creo que es conveniente mencionar qué sectores son los principales que participan en el mercado de carbono. Eso se puede mencionar fácilmente. En California es el sector industrial, sector cemento, hierro y acero, sector vidrio, la refinación de petróleo, la generación de electricidad, la fabricación de papel, de celulosa y papel, el mismo caso de Europa. ¿Van a ser estos mismos sectores? No necesariamente. ¿Son sospechosos comunes? Por supuesto. Pero en términos absolutos no hay sectores todavía decididos de que vayan a participar en el piloto. Muy bien. Valery Madero pregunta si estas obligaciones solamente van a ser implementadas por Semarnat o si la ASEA va a participar en algún punto para las actividades del sector de hidrocarburos. Ese es un punto muy importante. La ASEA ahorita se encuentra pues en la elaboración de normas y de regulación, sobre todo de emisiones de metano. Existen varias maneras de regular la emisión de gases de efecto invernadero. El metano es el segundo más importante. Una de ellas es a través de sistemas como de sistemas de comercio de emisión, y la otra es la regulación directa sobre la cantidad de emisiones que una instalación puede emitir. En el caso de los sistemas de comercio de emisiones, tú no pones un límite de que una empresa puede emitir hasta X cantidad. Mientras tenga derechos de emisión puede emitir, simplemente tendrá que comprar si le hacen falta. Y en el caso de la regulación de ASEA, para metano, para las actividades que están regulando, pues sí están estableciendo límites. Obviamente no serán políticas que estén cruzadas, sobre todo emisiones fugitivas rara vez entran dentro del mercado de carbono, porque son atendidas a través de regulaciones como las que les comento, a través de normas u otros instrumentos. Y es la CEA la encargada, ¿no? Para dióxido de carbono, pues sí, es la Semarnat. Muy bien. Arturo pregunta si será obligatorio cumplir con la reducción de emisiones o si esto será nada más opcional para las empresas. Es un piloto, entonces, y el piloto funcionará a través de un reglamento. Entonces, sí será obligatorio cumplir con lo que diga el reglamento. Por cada tonelada que yo tenga, yo tendré que tener un derecho de emisión. Y si me hace falta, bueno, en etapas formales hay sanciones. En etapa piloto no está decidido todavía si va a haber sanciones o no. Lo ideal es que existan, porque de otra manera nadie cumple. Entonces, la participación de los sectores que estén en el reglamento será obligatoria, y obviamente, digamos, no es que alguien esté obligado a reducir 20% sus emisiones. Como digo, podrán reducir dependiendo del costo de la tonelada de carbono presente y de qué tanto les cuesten a ustedes sus inversiones. Posiblemente les convenga más comprar créditos de alguien más, ¿no? Hay dos preguntas que son un poco similares, entonces te las hago en ese orden. Pregunta Iris Rosas si en el piloto están considerando proyectos forestales, y por otra parte Lisa López qué proyectos de venta de carbono se van a considerar y si ya tienen una cartera prevista. No tenemos todavía una cartera prevista. Tenemos obviamente el sector forestal, y por nuestra colaboración con la Comisión Nacional Forestal, con CONAFOR, es obviamente un sector muy importante en México y que necesitamos impulsar porque es uno de los principales los proveedores de reducciones de emisiones para estos proyectos forestales. Entonces, una manera de impulsar esto es: el sector forestal no entra como emisor, pero entra como cada uno de esos proyectos puede generar créditos de compensación u offsets, como se conocen en otras latitudes. Estos proyectos de reducción son reducciones que ocurren fuera del campo de regulación del mercado, es decir, si el mercado regula el sector energía, el sector industria, cualquier reducción que ocurra fuera de esto pudiera considerarse un offset. Obviamente, tenemos que considerar transparencia, que haya una verificación de dichas reducciones, que sea un sector que pueda proveer una buena cantidad de reducciones, y que y obviamente pues el sector forestal es uno de ellos, ¿no? ¿Qué otros sectores puede haber?
tenemos, obviamente, muchas actividades. Está la parte de ganadería, la misma parte de residuos sólidos que ya había mencionado, pero es algo que todavía no se ha decidido. El análisis está haciéndose, sabemos que el sector forestal es uno de los principales y obviamente creo que será incluido, ¿no? Sobre otros sectores no me gustaría decir si sí o no. Muy bien. Elisa López pregunta si el portafolio de venta de carbono va a ser solo internacional entre países o también incluirá proyectos. Ok, aquí ya nos estamos yendo al primer tema que mencioné en la presentación, que es Acuerdo de París, transferencias internacionales. Obviamente, si un país tiene proyectos nacionales, pues la transferencia pudiera ser a internacional, ¿no? Proyectos que no estén, por ejemplo, participando en el mercado de carbono pudieran decidir, ¿sabes qué? Yo prefiero vender internacionalmente que nacionalmente. Esa es obviamente una opción. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, son todavía situaciones que se tienen que negociar en el acuerdo y que no están definidas todavía. Muy bien. Pues ahora es un gusto presentarles al director general de México CO2, Plataforma de Carbono de México, a Eduardo Piquero, que aquí nos acompaña y que va a comenzar esta segunda parte de la presentación. Y sobre las preguntas que hicieron sobre el ejercicio de simulación, las estaremos contestando al final de esta sección. Les agradezco y les cedo la palabra a Eduardo Piquero. Muchas gracias Luis Fernando, y muchas gracias a todos por conectarse, por hacer este esfuerzo a esta hora de la tarde. Como les comentábamos, este es el último webinar antes de pasar a la ronda de instrucción ya sobre la plataforma. Estamos realizando ya la última posibilidad de inscripción para que las compañías comiencen la simulación en tiempo y forma. Y la idea es ahora hacerles una pequeña introducción sobre cuáles son los próximos pasos y las características generales, no particulares, sino generales, del ejercicio. Pues haciendo un poco de raconto, ustedes saben muy bien que todos los años se hace más patente que el cambio climático tiene un costo económico, y este costo económico ha ido creciendo de manera cada vez más sustancial durante los últimos años. Como ustedes conocen también, México CO2 es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores, y nuestro interés en desarrollar el mercado de carbono en México es doble. Por supuesto, queremos que México cuente con la mejor herramienta para hacer frente al cambio climático, y por otro lado queremos un sector privado más fuerte, más resiliente, y que se pueda adaptar mejor al mundo que nos espera dentro de muy poco tiempo, que ya es una realidad. Hay varias empresas en México que ya toman decisiones respecto a sus operaciones en base a variables que tienen que ver con el cambio climático, y ya suceden al día de hoy. Hace muy poco tiempo una empresa que tuvo que expandir sus operaciones en el norte del país decidió hacerlo fuera del país, por ejemplo, porque no tenía suficiente disponibilidad de agua. Por lo que los impactos del cambio climático, como lo vemos, por ejemplo, durante estos días con el huracán Harvey que está azotando el norte del país, se hace cada vez más importante. México CO2 es una empresa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Estamos especializados en el desarrollo de mercados ambientales, incluyendo los mercados de commodities como carbono, como certificados de energía limpia, y también estamos activos en el mercado de deuda a través de la emisión de bonos verdes. Nuestro trabajo con Semarnat comenzó durante el año pasado para realizar esta simulación de mercado de carbono, de sistema de comercio de emisiones. Cada vez que digamos mercado de carbono nos referimos a un sistema de comercio de emisiones. Muy importante hacer la diferenciación entre un mercado voluntario de carbono, que es lo que hoy tiene México, algunas empresas que neutralizan algunas emisiones, versus un sistema de comercio de emisiones donde muchas empresas van a tener obligaciones para reducir. Varios países desarrollados y en vías de desarrollo ya tienen herramientas como un sistema de comercio de emisiones, que es una de las dos formas principales para ponerle un precio a la tonelada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera, siendo la otra un impuesto a las emisiones, un impuesto al carbono, como el que va a existir dentro de poco en algunos lugares de América Latina.
A partir de agosto del año pasado comenzamos el desarrollo de esta simulación. Esta simulación del sistema de comercio de emisiones tiene como objetivo reproducir las características principales de un sistema de comercio de emisiones, como la cantidad de permisos de emisión, como llegar a un tope, a un límite de emisiones y hacer uso de las herramientas de mercado, como un mercado primario, es decir, subastas, o un mercado secundario, que puede ser reproducido a través de una bolsa, de un exchange, de una bolsa, como la que existe en varias partes del mundo, o a través de transacciones bilaterales, el OTC. La simulación que estamos preparando va a contar con estas características, además de también reproducir un valor muy importante que es las opciones de abatimiento para que las empresas puedan reducir emisiones sin llegar al mercado. Y de esa manera lo que el ejercicio intenta reproducir es la necesidad de organizar, de administrar un portafolio de carbonos como si fuera otro activo más, como las empresas comienzan a administrar el portafolio de energía, como comenzaron a administrar hace algún tiempo el portafolio de combustibles fósiles, como administran diferentes tipos de portafolio. Pues muy bien, dentro de poco y van a poder también reproducir y comenzar a conocer cómo operar en un portafolio de carbono, en donde un sistema de comercio de emisiones juega un papel central. Básicamente, ¿cuáles son las dos opciones que tenemos al día de hoy para hacer frente al límite de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que producen el cambio climático? Las dos herramientas principales, como pueden ver a la izquierda, es ponerle un límite a las emisiones. Efectivamente, ponerle un límite a las emisiones, fijar un tope, un cap, como se dice en inglés, es el punto central de un sistema de comercio de emisiones. Te permite también lo más importante, que es controlar las emisiones, la única medida efectiva en el sentido de que lo logra. Para limitar emisiones que tenemos disponible al día de hoy es un sistema de comercio de emisiones. En oposición, podemos ver en la figura de la derecha, un impuesto al carbono, es decir, ponerle un impuesto a lo que las empresas emitan, pues tendrá otro efecto, tendrá un efecto recaudatorio y al fin el gobierno le irá muy bien con la recaudación porque podrá recaudar algo de recursos, no pone un límite a las emisiones, sino que solamente las tasa. Solamente si esa tasa, si ese impuesto, si ese gravamen, ese valor que se le va a dar a las emisiones es alto, las empresas tendrán un incentivo para reducir emisiones, pero el incentivo debe ser lo suficientemente alto. En oposición, un límite, una vez a las emisiones, un cap, es mucho más efectivo y logra lo que queremos, cumplir con las metas que el país se fijó, o que cualquier país se fijó, para emisiones de gases de efecto invernadero dentro del Acuerdo de París. De ahí a que tener un mercado no es solamente bueno porque confiamos aquí en la bolsa, en un mecanismo de mercado, sino porque efectivamente es la herramienta más eficiente para alcanzar la meta de reducciones de emisiones del país al menor costo económico. ¿Cómo funciona un sistema de comercio de emisiones? Y esto es un esquema muy básico que desarrollamos aquí en México, CO2. Hay varias industrias que están emitiendo algunos gases de efecto invernadero, en este caso dióxido de carbono, metano, hexafluoruro de azufre y óxido nitroso. Si recuerdan, estos 4 gases, además de los HFCs y los PFCs, son los gases regulados por el protocolo de Kioto y también son los principales gases que se regulan a través de sistemas de comercio de emisiones. ¿Qué es lo primero que sucede? Las empresas emiten a la atmósfera sin tomar mucha cuenta de esto. La administración, los gobiernos lo que comienzan a hacer es imponen que estas empresas tienen que comenzar a medir estas emisiones. Para tú poner un límite, tienes que conocer muy bien cuál va a ser el límite de estas emisiones efectivas a la atmósfera. El regulador, la autoridad, lo que hace entonces es poner un límite. Este límite siempre se hace de una manera muy consensada, se tiene que hacer hablando con las empresas, se debe hacer a través de ciertos estudios para preservar la competitividad de la industria en general y poniendo el límite de una manera que sea inteligente para no dañar la habilidad del país para poder competir. Todos los sistemas de comercio de emisiones tienen un componente de reparto de permisos, sobre todo en su fase inicial, de manera gratuita.
Las empresas reciben cierta cantidad de permisos a la atmósfera. Un permiso equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente, a una tonelada equivalente de dióxido de carbono, y todos los gases tienen una tabla de conversión en dióxido de carbono. Entonces recibirán una cantidad predeterminada que se puede calcular por sector, en general para todas las empresas. Incluso esta cantidad de permisos puede llegar hasta el 100% de las obligaciones, dependiendo de qué tan vulnerable sea el sector y la compañía a la imposición de una obligación de reducciones. Para el ejercicio, ninguna compañía va a recibir el 100% de las emisiones de manera gratuita, sino que para hacer el ejercicio más productivo recibirán un porcentaje menor al total, a la cuota que deben cumplir para poder alcanzar la meta, y de esta manera lo que queremos es que los jugadores lleguen al mercado y puedan hacer uso de ese mercado entendiendo cómo funciona. Lo segundo que sucede es, nace el mercado primario, la subasta. El administrador, la autoridad, organiza una subasta bajo ciertos parámetros, dice cuántos van a ser los permisos que va a vender, dice cuáles son, si es que existe un precio mínimo, si es que existirá un precio tope, si es que hay límites para la posición. Eso quiere decir que una empresa puede comprar todos los permisos o solamente un porcentaje, puede ser asignado como máximo para una empresa. Esas características de cada subasta se conocen con anticipación. Para la simulación, para el simulacro, también se van a conocer con anticipación. Aquí en el esquema, las empresas se asignan cierta cantidad de permisos pasando la subasta, aquí en el gráfico. Luego sucede un componente muy interesante, que se habilita que las empresas comercien entre sí, puedan comercializar estos permisos para emitir de la manera que crean más eficiente. Para esta simulación, para este gráfico, hay una empresa que le va a vender a otra empresa a un precio que ellos se pueden poner de acuerdo a través de un mercado organizado, es decir, una bolsa, o a través de un acuerdo bilateral, que también se va a poder reproducir en la simulación. Se pueden poner de acuerdo en el volumen y en el precio que van a ofrecer por cada tonelada. En el gráfico vemos que una empresa le compró a otra empresa cierta cantidad de permisos por un valor predeterminado, que no vemos aquí, y que ambas empresas llegan al límite que la autoridad les impuso. Finalmente, lo que ocurre al final del año, las empresas entregan a la autoridad los permisos, y por cada tonelada emitida a la atmósfera, cada tonelada debe ser cubierta por un permiso de emisión. Lo que sucede aquí en el ejercicio es que hay 3 empresas que llegaron, y finalmente el regulador impone una multa, que puede ser monetaria o no, a quien no haya llegado con sus obligaciones. Generalmente en los mercados existentes la multa es o monetaria. En el caso de la Unión Europea es 100 euros por cada tonelada de dióxido de carbono que una empresa no llegue a presentar. En el caso de California se forwardean las obligaciones, y cada empresa debe, por cada tonelada que no presentó el año anterior, presentar 4 toneladas al año que le sigue. Para la simulación también vamos a reproducir las multas en ambas versiones. ¿Dónde hay sistemas de comercio de emisiones y por qué creemos que es una tendencia irreversible, además de necesaria para hacer frente a las obligaciones de reducciones en el mundo? El primer sistema de comercio de emisiones nació en la Unión Europea en el 2005. Es un sistema altamente exitoso. La Unión Europea alcanza sus metas de reducciones de emisiones y genera reducciones de emisiones dentro de la frontera de la Unión Europea, que además suma a 3 países adicionales que se sumaron a este sistema de comercio de emisiones, que son Liechtenstein, Noruega e Islandia, además de los 28 socios de la Unión, incluyendo Gran Bretaña. En el 2008, Suiza creó su sistema de comercio de emisiones, también un sistema de comercio de emisiones que abarca varias emisiones de varios sectores.
En el hemisferio sur, también el mismo año, Nueva Zelanda creó un sistema de comercio de emisiones que fue el primero en abarcar el sector de agricultura. Las emisiones de agricultura es una economía fuertemente agrícola, están cubiertas por un sistema de comercio de emisiones. En ese sentido, las empresas lecheras o productoras de carne tienen que cumplir con reducciones de emisiones en Nueva Zelanda. En Estados Unidos, a nivel subnacional, hay muchísima acción en sistemas de comercio de emisiones y en cambio climático. En 2009, 9 estados de Estados Unidos se organizaron y lanzaron su primer sistema de comercio de emisiones, en América. Este sistema de comercio de emisiones solamente regula al sector eléctrico y también es altamente exitoso. Ha generado una cantidad muy grande de reducciones de emisiones. Los estados llegaron de una manera muy económica al objetivo de reducir emisiones. De hecho, no hay ningún caso de ningún sistema de comercio de emisiones que no haya llegado a la meta. Son sistemas que permiten, si están bien diseñados, permiten alcanzar los objetivos de una manera costo efectiva. En 2010, 2 ciudades de Japón lanzaron sus esquemas, la ciudad de Satsuma y la ciudad de Tokio, las primeras ciudades en el mundo en tener un sistema de comercio de emisiones. Estas 2 ciudades están conectadas, es decir, que los permisos de emisión de una son válidos para la otra. También alcanza sus objetivos de manera muy efectiva. En 2013, 2 mercados que luego se conectaron fueron lanzados. El mercado de California, que es tal vez el mercado por la complejidad de las reglas de mercado es de los más evolucionados, con un sistema de collares para los precios, evitando los errores de otros sistemas de comercio de emisiones que habían visto mucha volatilidad. Pudieron ser muy inteligentes y desarrollaron reglas de mercado muy eficientes, en paralelo con Quebec, que es la otra bandera que está ahí arriba del RGGI. Estos 2 mercados, un año después se interconectaron y hoy los permisos de uno son válidos en el otro. En 2013, 7 pilotos chinos, que el año pasado ya son 8, se lanzaron con diferentes reglas en provincias y en ciudades de China, con vistas a lanzar un mercado nacional. 2014, Kazajstán, que es una economía parecida a México en cuanto al PAI de emisiones, en cuanto a la distribución de cómo las emisiones se generan, una industria muy dependiente, primero en desarrollo y segundo, muy dependiente todavía de combustibles fósiles. Este mercado ahora está reformulando sus reglas, está suspendido. En 2015, Corea del Sur lanzó también un mercado de sistema de comercio de emisiones que abarca varios sectores y todos los gases de efecto invernadero. En 2016, este año tuvimos ya el lanzamiento del mercado, el año pasado tuvimos el mercado de Ontario en Canadá, que se va a sumar a California y a Quebec en el mercado norteamericano. A finales de este año está previsto que China lance el mercado de carbono más grande del mundo, va a ser más grande que el de la Unión Europea, que es el segundo más importante, tanto por volumen de transacciones como por emisiones reguladas. Probablemente también veamos este año al estado de Washington, que se podría sumar a California, Quebec y Ontario. Ellos tienen también una ruta de desarrollo del sistema de comercio de emisiones. El estado de Oregon también parece que va a seguir a estos estos estados, a pesar de lo que está pasando en Estados Unidos con el Acuerdo de París. Hay mucho movimiento en la generación de nuevos instrumentos de mercado. Ucrania también tiene un plan para lanzar un sistema de comercio de emisiones sin una fecha todavía fijada. Lo mismo sucede con Turquía, 2 economías en desarrollo parecidas a la mexicana. Colombia acaba de presentar una ley de cambio climático que incluye el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones. Sería probablemente el primer sistema de comercio de emisiones en América Latina y seguramente el primero en América del Sur, a pesar de que Chile también evalúa la posibilidad de un sistema de comercio de emisiones. Y finalmente lo que nos toca es qué va a suceder en México, cuál podría ser la herramienta para que México llegue a sus obligaciones de reducciones y cómo un mercado de carbono podría colaborar para que el país llegue de la manera menos costosa a generar los objetivos del país con miras al Acuerdo de París, en donde incluyó la generación de este mecanismo de mercado. Y bueno,
me toca a mí la segunda parte de esta presentación, de esta sección, pero antes quisiera pedirles, me han estado llegando algunos mensajes de interferencia de alguno de los micrófonos, si fueran tan amables todos de desactivar sus micrófonos y sus cámaras para que puedan escucharnos el resto de los participantes en este webinar. Y bueno, pues yo voy a comenzar comentando por qué un sistema de comercio de emisiones es un mecanismo que, a diferencia de otros, pues además de ser el más costo efectivo, podría ser una de las mejores opciones para nuestro país, ¿no? Y bueno, pues para que una política pública sea exitosa, tiene que ser eficaz, es decir, que logre con su cometido, que es la reducción de emisiones. Tiene que ser eficiente, o sea, que lo haga al menor costo posible, y que sea factible, que en el caso de México, pues todo parece indicar que lo es. La Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética hacen referencia a la necesidad de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de un sistema de comercio de emisiones. Además, cabe destacar que este mecanismo, a diferencia de otros, pues convierte un problema en una fuente de ingresos. Para reducir emisiones, las empresas invierten en tecnología, crean nuevos empleos y se vuelven más eficientes energéticamente. Y al dejar de emitir gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, se garantizan la equidad y justicia para quienes sufrimos las consecuencias de la contaminación y el cambio climático, que somos todos. Es decir, de alguna manera logramos evitar y revertir el colapso de la biodiversidad, que se extiendan enfermedades tropicales, la migración y desplazamientos por desastres naturales, el incremento de desigualdades económicas, entre muchos otros problemas. Ya comenzaba Eduardo hablando de esta onda de calor que fue el año más caluroso de la historia del 2006, y pues un nuevo estudio científico prevé ondas de calor de hasta 55 grados. El año pasado vimos en partes del Medio Oriente, por ejemplo, cómo caían parvadas de pájaros muertos del cielo y cómo pues extendieron los incendios forestales en gran medida, ¿no? Uno de ellos en Portugal, donde murieron más de 60 personas atrapadas en el incendio en las carreteras. Nuevamente estamos escuchando un micrófono. Si pudieran hacernos el favor todos de desactivarlo, se lo agradeceríamos. Y bueno, estos son los componentes de un sistema de comercio de emisiones que les voy a explicar brevemente. Bueno, pues existe primero una asignación, ya platicaba Eduardo sobre esto, una asignación de derechos para cada una de esas industrias, es decir, si una empresa emite 20,000 toneladas, bueno, pues en el ejercicio, la autoridad en el ejercicio le otorgará un porcentaje de esos derechos de emisión de manera gratuita. Un sistema de comercio de emisiones pone un límite a las emisiones, que es lo principal de este mecanismo y que no hacen otros mecanismos del impuesto al carbono. Asimismo, habrá diseño de subastas cada año en tiempo real. Estamos pensando hacer por semana 4 subastas, que equivaldrían a 4 subastas que se harían en un año en tiempo real. Un sistema de comercio de emisiones también permite la vinculación, es decir, que un mercado, bueno, ya sea subnacional o supranacional, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a pesar de las nuevas políticas de la administración entrante, hay esfuerzos subnacionales como el de California que pues son ejemplares. Ellos de hecho acaban de extender su mercado de emisiones hasta 2030. El Senado lo aprobó el mes pasado, y bueno, pues da cuenta o refleja el éxito de este mecanismo en el estado. El mercado de California está vinculado al mercado de Quebec y próximamente se vinculará también al mercado. Luego existen compensaciones, es decir, que las empresas para llegar a cumplir con su reducción de emisiones también pueden reducir su huella de carbono por medio de otros proyectos, por ejemplo, forestales o de manejo de residuos, que les permiten hasta cierto punto pues llegar a compensar sus reducciones, ¿no? sus metas, sus cumplimientos. También los mercados pues tienen multas para los que no logran cumplir con sus reducciones. Pone un precio a una externalidad o a un problema, como dije, convierte un problema en una fuente de ingresos. Y pues el mercado permite un manejo de volatilidad por medio de un collar con un precio mínimo y un precio máximo que se puede pues intercambiar o vender estos derechos de emisión, ¿no? Y finalmente, pues el alcance se refiere a qué industrias y qué empresas entrarán
este primer momento. En el ejercicio más adelante les platicaré quiénes son o cuáles son las industrias y las empresas que participarán en este ejercicio de simulación de mercado. Los derechos se le van a asignar a las empresas de la misma manera que se hace en un mercado real y esto pues dependerá de cuántas emisiones tiene cada una de las empresas. Y en caso de que las empresas no logren reducir por medio de abatimientos, que es la inversión en infraestructura para reducir emisiones, o comprando los derechos de otras empresas, pues habrá penalidades. En este caso, multas en un mercado real. En el ejercicio de simulación solamente serán, obviamente, simbólicas. Asimismo, se va a establecer un límite progresivo a la cantidad de emisiones de cada una de estas empresas. Es decir, cada año podrán o tendrán una menor cantidad de derechos asignados a cada una de estas, así como una menor cantidad de emisiones que puedan emitir de gases de efecto invernadero. De esta forma se garantiza una reducción a través de los años de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada una de las industrias. Posteriormente, bueno, ya comentaba también Eduardo que habrá primero una asignación de derechos, posteriormente subastas en el mercado primario y en el mercado secundario los participantes podrán ya sea comprar o intercambiar libremente estos derechos con las otras empresas. Este dibujo ejemplifica perfectamente lo que es un sistema de comercio de emisiones. Y como pueden ver, en el lado izquierdo existe esta empresa rosa que tiene más derechos de los que emitió. Es decir, pongamos un número, si son 100 toneladas que emitió y tiene 150 derechos para emitir, puede intercambiar o venderle a la empresa del lado derecho el exceso de derechos que tiene y generar un ingreso extra gracias a las reducciones y a haber cumplido con sus objetivos de reducción de emisiones. Entonces, esto es lo que incentiva un mercado de emisiones, que por una parte las empresas reduzcan y por otra pues conviertan esas reducciones en una fuente extra de ingresos. En este ejemplo, como les decía, por medio de abatimientos, que es pues la inversión en infraestructura para reducir emisiones, podemos ver que hay unas empresas como la empresa A que no está posibilitada para implementar abatimientos como lo estarían otros sectores u otras industrias u otras empresas. Entonces lo que pasa en este caso es que el mercado incentiva que las empresas que sí lograron reducir sus emisiones por medio de abatimientos puedan vender estos derechos sobrantes a las empresas que no pueden abatir de manera tan fácil como lo hizo las otras empresas. Y bueno, para entrar en detalles sobre el ejercicio, cabe destacar que todos los mercados existentes en el mundo empezaron con fases de entrenamientos y de construcción de capacidades para poderse enfrentar a estos mecanismos, ¿no? Para ser capaces tanto de establecer las reglas de mercado como de conocer bien cómo funciona un mecanismo como este y pues ser completamente capaces para estar capacitados una vez que se implemente un mecanismo como este. Entonces también contribuye a que el sector privado esté mejor informado para participar en los procesos de diálogo con las autoridades y a mejorar el diálogo público-privado para canalizar sus preocupaciones con el gobierno de manera eficiente. A la fecha tenemos confirmada la participación de más de 90 empresas y las empresas que formarán parte de este ejercicio en conjunto son responsables de emitir aproximadamente el 65% de los gases de efecto invernadero en México. Las empresas de los sectores clave que participarán serán de aviación, generación eléctrica, refinerías, hierro y acero, cemento y cal, papel y celulosa, vidrio y cerámica, química y petroquímica y bienes de consumo. El objetivo es que para cuando comencemos la simulación en las próximas semanas lleguemos a un número de aproximadamente 110 o 120 empresas de todo el país. ¿Qué necesitan para participar en caso de estar interesados? Bueno, pues ya cumplir con alguno de estos tres criterios. No es necesario que cumplan con los tres, pero sí con alguno de estos tres. Y es que cuenten con instalaciones que emitan más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año,
o que pertenezcan a alguno de los sectores que ya habían mencionado, o que participen en un sistema de comercio de emisiones en otra jurisdicción. Se realizarán 3 fases, cuya duración total será de 9 meses. Cada una de estas fases durará 10 semanas. En el caso de la primera fase tendremos una primera prueba beta para corregir errores y demás, que durará 2 semanas, pero el resto de las fases durarán 10 semanas cada una. Posteriormente, al final de cada una de estas fases, tendremos pues consultas de análisis de resultados, donde les diremos a las empresas cómo les fue y analizaremos el comportamiento de cada una de estas empresas en el ejercicio de mercado. Asimismo, se le dará a cada una de las empresas un reporte individual sobre su rendimiento en el ejercicio. Cada fase aumentará en complejidad y verosimilitud con un mercado real. Toda la información en el ejercicio de simulación será ficticia y las empresas no tendrán que compartir ningún dato real para participar. Es decir, no necesitamos ni les vamos a pedir que nos digan sus cantidades de emisiones o demás. El único dato que sí se compartirá será el nombre y el logotipo de las empresas participantes, que es pues en términos generales lo que se comunicará posteriormente sobre el ejercicio. Para inscribirse es necesario que me envíen los datos que les diré más adelante, pero que lo hagan en las próximas semanas, porque estamos planeando el comienzo de este ejercicio de simulación para finales de este mes o principios del próximo mes. Y en septiembre, durante el próximo mes, tendremos talleres presenciales en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México para pues entrenar a los participantes de las empresas en el uso y utilización de este ejercicio, de la plataforma para el ejercicio. Y como dije, bueno, pues en octubre, a más tardar, estaríamos pensando en arrancar ya formalmente con el ejercicio de simulación. Si ustedes cumplen con alguno de los requisitos anteriores y aún no están inscritos, solo sería necesario que envíen un correo a fgchampion@mexico2.com.mx con los siguientes datos, que son básicos: el nombre de la empresa, el sector al que pertenece, especificar cuál de los 3 criterios cumplen, la entidad federativa en donde se ubican sus oficinas corporativas, el nombre y cargo de la persona que participará en el ejercicio y el teléfono y correo de esta persona. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco por su atención y a continuación comenzaremos a recibir las preguntas correspondientes a esta última sección. Si nos dan 2 minutos, juntaremos todas las preguntas y comenzaremos a contestarlas a la brevedad posible. Les agradezco. Bueno, comenzaremos con los detalles de los talleres presenciales. Estos serán para los participantes de las empresas que ya están inscritas o que se inscriban en las próximas semanas. Vamos a estar pues dando esta gira alrededor del país, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Todavía no tenemos las fechas específicas, pero las estaremos anunciando próximamente. Y en los talleres los ayudaremos a que conozcan la plataforma que estaremos utilizando para el ejercicio de simulación, y pues les daremos todos los detalles más adelante sobre estas fechas. Pero todavía no tenemos las fechas específicas, solo les podemos adelantar que será en las próximas semanas. Para eso también les estamos pidiendo completar la inscripción para poder organizarlos en grupos. La plataforma es una plataforma que requiere inducción personalizada, por lo que deben ser grupos lo suficientemente reducidos para darle atención a todos ustedes. Por lo que cuanto antes tengamos el número de participantes y también dónde están geográficamente, hay muchos que están en Monterrey, muchos que están en Guadalajara, otros en Ciudad de México, otros en el Estado de México. Vamos a poder organizar estos talleres presenciales donde se va a presentar la plataforma y se va a responder cualquier duda práctica sobre cómo funciona la plataforma. Muy bien, Geraldine Olivera pregunta, quienes ya enviaron la confirmación de participación, si requieren enviar algo adicional o ya están considerados.
Si nosotros, si les ha llegado algún correo, por ejemplo, para invitarlos al webinar, quiere decir que están en nuestra lista de participantes ya inscritos, entonces no hay nada extra que tengan que hacer. Antes les estábamos pidiendo una carta de confidencialidad, que ya no va a ser necesaria porque toda la información dentro del ejercicio será ficticia. Entonces, lo que estamos previendo es considerarlo en los términos y condiciones cuando ustedes ingresen a la plataforma, donde se especifique pues que todo lo que contenga el ejercicio de mercado será ficticio y que ningún tipo de información se va a revelar por parte de nosotros o de sus empresas. Entonces, ya no es necesario firmar una carta de confidencialidad. Hay otra pregunta sobre si el piloto va a empezar inmediatamente después de la simulación, en julio del año que viene. Ok, buena pregunta. No necesariamente. No tenemos todavía el mes exacto en el que esto pueda comenzar. Lo único que es seguro es que será antes de que termine la administración. Eso pues nos da cierto margen para hacerlo, pero no necesariamente. Hay una pregunta de Diana Escobar sobre las 25.000 toneladas de CO2 equivalente por año. ¿Son por unidad productiva o como unidad total, o como total de compañía? No sé si te refieres al criterio para participar en el ejercicio de simulación. Pues yo supongo que sí, ¿no? Pues bueno, sí, quiere decir que estas 25.000 toneladas es como reportante al RENE. Si la empresa reporta al RENE, también puede participar de la simulación. Ok, nos vuelven a preguntar sobre el convenio de confidencialidad, que les decía que ya no será necesario porque toda la información que manejaremos dentro del ejercicio de simulación será ficticio y lo único que sí se publicaría serían los nombres y los logotipos de las empresas que participarían y solamente eso. José María pregunta si se van a publicar los precios. Los precios diarios no van a ser publicados, va a ser publicado un informe final de precios al finalizar cada fase. Eso quiere decir que se van a hacer públicos cuando finalice la fase. Remarco esto, los precios, las transacciones, los permisos de emisión, las reducciones de emisiones, incluso los perfiles de las compañías en la simulación son ficticios, por lo que no forman parte de un antecedente comercial para el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones. Así es. Luego Marco pregunta si las empresas que van a participar todas emiten más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, y no, eso es solamente una de las cosas que tendrían que cumplir para entrar al ejercicio de simulación, pero sí podemos adelantar que muchas de las empresas pues sí cumplen con este criterio, aunque no es necesario que cumplan con este criterio. Y consideramos que las empresas ya inscritas, estas 90 que ya tenemos inscritas, emiten alrededor del 65% de los gases de efecto invernadero en nuestro país. Finalmente, José María pregunta, ¿el comercio de emisiones va a ser indirecto, subastas o directo entre empresas? Ambos componentes van a existir, como existen en cualquier sistema de comercio de emisiones. Existirán subastas, es decir, el componente primario del mercado, donde la autoridad, Semarnat o eventualmente la autoridad que sea en cualquier mercado, vende las reducciones de emisiones al mejor postor y de acuerdo a reglas previamente emitidas. Y por otro lado, en el mercado secundario, las empresas podrán comprar y vender estos permisos de emisión entre sí, ¿no? Van a existir los dos componentes, los dos módulos. Se va a reproducir en totalidad un sistema de comercio de emisiones. Orlando Arauz pregunta si tenemos referencias bibliográficas para complementar y facilitar el ejercicio de mercados. Bueno, yo los invitaré a todos a visitar nuestra página de internet, donde tenemos toda esta información, además de varios artículos que publicamos cada semana, ¿no? Si ustedes ingresan a mexico2.com.mx y se van a la sección de medio ambiente, les aparecerá la sección de comercio de emisiones, donde tenemos información sobre el ejercicio de mercado específicamente, pero incluso si van al ejercicio de mercado de esa sección, podrán ingresar a otra pestaña que dice ejercicio de mercado, posteriormente recursos, y aquí encontrarán pues todas las notas técnicas y los artículos que publicamos semanalmente al respecto.
En las últimas semanas hemos publicado artículos sobre el impuesto al carbono, publicamos sobre los sistemas de comercio de emisiones y las diferencias con el mercado voluntario de carbono, así como los certificados de energía limpia, y toda esta información la encuentran pues en nuestra página. Los invito a visitarla. Y en la parte de medio ambiente, como les dije, pues tenemos toda la información sobre el ejercicio de comercio de emisiones. Y más adelante, si todavía tienen dudas o si quieren más bibliografía, con mucho gusto, si me envían un correo, les puedo hacer llegar pues varias de las publicaciones que tenemos de otras organizaciones. Elisa López pregunta, ¿empresas fuera de los sectores se podrán inscribir o los sectores son exclusivos? Sí, los sectores que mencionamos en la diapositiva anterior, que son pues transporte, aviación, generación eléctrica, refinerías, hierro o acero, cemento cal, papel, celulosa, vidrio, cerámica, química y petroquímica, y bienes de consumo son los sectores que incluiremos en este ejercicio de simulación. Las empresas que participen deberán cumplir con alguno de los 3 criterios, o con 2 o con 3 los criterios para poder participar. Es pertenecer a uno de estos sectores, caso contrario, participar en algún sistema de comercio de emisiones en algún otro lugar donde la empresa tenga operaciones, o finalmente emitir más de 25.000 toneladas por año. Las empresas participantes deberían cumplir con alguno de estos 3 criterios. Mayset pregunta, dice, solo para confirmar, ¿a las empresas que nos llegó la invitación a este webinar ya estamos inscritos? No, enviamos la invitación a todas las empresas interesadas y también a las que ya están inscritas. Entonces muchos de ustedes todavía falta que nos envíen, en caso de estar interesados en participar en el ejercicio, la información que les pedí, que es básicamente el nombre de la empresa, a qué sector pertenece, en dónde se encuentra, en qué entidad se encuentran las oficinas corporativas, el nombre, teléfono y correo de la persona responsable de participar en el ejercicio. Asimismo, pues les comento que en los próximos días estaré llamándoles personalmente a cada uno de ustedes para reiterar para confirmar su interés de participar en este ejercicio. No se va a manejar dinero real en la simulación de las empresas, ¿correcto?, pregunta Lucía Vázquez. No, ninguna de la información que aparecerá en el ejercicio será real o tendrá que ver en algo con las empresas. A cada una de las empresas o de los participantes les asignaremos el nombre de una empresa ficticia, con un capital ficticio, con emisiones ficticias, y pues esto, como decíamos, es solamente para construir las capacidades de las empresas para conocer cómo funciona un mercado. José María pregunta, datos ficticios, o sea que no tienen nada que ver con lo reportado al RENE, ¿correcto o cierto? No tiene nada que ver con lo reportado al RENE, efectivamente, es cierto. Son emisiones ficticias, los perfiles de las empresas van a ser ficticios, todos los componentes no van a ser reales. Lo único que le estamos pidiendo a las empresas es la libertad para poder mencionar que ellas están participando de este ejercicio de simulación de mercado de carbono. Así es. Pregunta José María también si el comercio de emisiones va a ser indirecta por subastas y directa entre empresas. Habrá primero una asignación de derechos, posteriormente en el mercado primario, como dijimos, habrá pues subastas, y en el mercado secundario ya podrán intercambiar libremente estos derechos de emisión entre los participantes, igual que en un mercado real. Y pues la complejidad y verosimilitud con un mercado real aumentará con cada una de las fases, que en total durarán 9 meses. Perfecto. Muy bien. Creo que no tenemos más preguntas durante el día de hoy. Con esto damos por finalizado el webinar. Agradecemos a todos haberse conectado hasta esta hora y estamos al pendiente en caso de que tengan alguna pregunta para nosotros, también para Arnat. Estamos a su total disposición para solventarla. Vamos a publicar este webinar también, que está siendo grabado en nuestra página de internet, y vamos a dar la difusión a través de nuestras redes sociales. Lo vamos a hacer público. Asimismo, las preguntas que recibimos vamos a escribir un documento y también vamos a ponerlo a disposición de los participantes. Les pedimos una vez más que aquellas empresas no estén inscritas que lo hagan a la brevedad. Tenemos, como ven, muy pocos lugares todavía disponibles, cerca de un poquito menos de 30, para garantizarles que la atención va a ser de calidad, por lo que les solicitamos si podrían hacerlo a la brevedad, a los datos que pueden ver ahora en la presentación. Les agradecemos mucho y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.